Hola muchachos, en la clase de hoy les voy a explicar cómo armar un contexto para poder hacer temas de ética en hacking o pentesting sobre redes de una manera controlada. Cuando yo estoy trabajando en redes y voy a empezar a revisar temas de captura de información, de comprometer las características primarias de la información, como la confidencialidad, integridad, disponibilidad, etcétera. Yo tengo que crear un ambiente controlado que me permita poder hacer esas pruebas sin afectar la infraestructura real de la empresa. O sea, yo no puedo empezar a hacer un ataque informático, por ejemplo, coger un servidor y atacarlo para tumbarlo, para hacer una denegación de servicio, porque obviamente dejaría a mi empresa sin ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Desde el punto de vista académico y en la práctica, uno lo que debe hacer es crear un ambiente controlado, de tal forma de que usted no ponga en peligro ninguna infraestructura de red, ningún servicio que esté funcionando o esté en producción en un contexto real. Entonces, para poder nosotros acercarnos más a la realidad de cómo es que funciona este tema a nivel práctico, necesitamos entonces crear un contexto que nos permita poner en práctica una serie de herramientas para poder ir aprendiendo y analizar cómo es que se comportan ciertos ataques informáticos. Entonces, para esto, el día de hoy, como tarea que tienen que hacer toda esta semana, van a tener toda la semana para que hagan este ejercicio, ¿sí? Y poder armar el contexto para el examen final, perdón, para el parcial. Cuando ya tengamos esto bien organizado, bien configurado, entonces el próximo sábado yo les voy a entregar a cada equipo de trabajo un ataque en específico para que pueda hacer. Pero antes de eso necesito que cada grupo, cada equipo de trabajo haga el proceso de instalación de estas herramientas para que podamos ir avanzando de una forma organizada. El primer software que yo quiero que me instalen es GNS3. Entonces, ¿qué es GNS3? Ustedes en Cisco de pronto han trabajado el simulador Cisco Packet Trace. Ese simulador lo vamos a utilizar más adelante, pero es un programa para simular redes, simular switches Cisco y demás dispositivos IoT marca Cisco, todo lo relacionado con Cisco. ¿Qué diferencia hay entre GNS3 y Cisco Packet Tracing? Que GNS3 me permite a mí hacer una emulación del dispositivo. GNS3 me permite a mí integrar esos dispositivos como router y switches Cisco, integrarlos con máquinas reales, con un Linux, con un Windows, que el cual yo voy a instalar previamente sobre un virtualizador llamado VirtualBox o VMware, que también funciona, ya que hoy en día son productos de Oracle y Oracle pues tiene esas versiones para que la gente haga pruebas. Entonces, aquí tenemos el instalador. Aquí vamos a hacer una pequeña introducción cómo se instala GNS3. Dice, bienvenido a GNS3 y VirtualBox, edición Setup with Nets. Aquí aceptamos normal, como todo software, necesitamos las condiciones. Nets. Aquí le decimos dónde va a quedar instalado, importante saber dónde está instalado. ¿Listo? Y acá me está diciendo cuáles son las herramientas que yo voy a instalar en este paquete. Entonces me está diciendo que voy a instalar GNS3, el WinCat, que es para un tema de captura de paquetes, está Python, porque el software está hecho en Python, Dynamic, que es el que nos va a permitir emular el switch o emular los routers, este es el software Dynamic, va a ser para eso. O sea, con este software nosotros vamos a poder coger del contexto real, busco un router Cisco real y le saco el sistema operativo. Me lo traigo para GNS3 y monto el router. Y él se va a comportar exactamente igual como si estuviera trabajando sobre un router en la vida real, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén viendo Cisco, a ustedes les van a enseñar las características que tiene un router, que son, un router está conformado por memoria RAM, memoria ROM,
por interfaces, por memoria flash, por memoria NVRAM. ¿Qué hay en la memoria flash? En la memoria flash son los lugares que utiliza el router para poder operar. Y aquí ustedes van a utilizar, ojo, ustedes van a utilizar un router que tenga unas características que les permita a ustedes poder hacer operaciones como si estuvieran trabajando en el contexto real, ¿sí? Entonces GNS3 me va a permitir a mí hacer ese proceso de interconexión como si estuviera trabajando en un laboratorio real, ¿sí? Entonces Dynamic es un software que nos va a permitir a nosotros hacer proceso de emulación. Entonces, los routers tienen un sistema operativo que es una imagen, ¿sí? Que permite, escuchen bien, que permite que los routers puedan operar. Entonces, ese sistema operativo yo lo puedo sacar del router y llevármelo para cualquier lugar. Es un archivo de extensión .bin, el cual cuando el router se prende, se comienza a descomprimir y comienza el proceso de funcionamiento. ¿Listo? Entonces, y así sucesivamente hay otros software ahí que se van a poder, entre lo que tenemos Wireshark, que también se va a hacer una práctica sobre eso. Entonces, la idea es que instalen todo. Aquí tenemos PuTTY también, que nos va a permitir hacer conexiones SSH. Y acá tenemos VirtualBox, que es el que todos ya lo conocen, que nos va a permitir hacer el proceso de conectar las máquinas con los switches y los routers. Entonces, le damos Next, lo instalamos, ¿sí? Y acá empieza el proceso de instalación. ¿Listo? Bien. Entonces, mientras el programa se instala, ¿qué necesitamos hacer? Yo necesito que ustedes busquemos en internet, escuchen bien, vamos a buscar en internet una imagen Cisco de un router, puede ser de la serie 1800, que son los routers que hay en la universidad, o un 2600, ¿sí? Aquí me está diciendo que instale Python, le decimos que sí, comienza a instalar Python. ¿Listo? Y le vamos a instalar, vamos a buscar una imagen IOS de un router de los mismos que hay en el laboratorio de redes, que son serie 1800 o un 2600. Una vez tenemos esos dispositivos, esa imagen, lo vamos a montar sobre GNS3. Una vez lo montamos sobre GNS3, entonces ya tenemos listo el dispositivo para poderlo utilizar. Luego, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que cada uno debe instalarle una máquina Windows y una máquina Linux, ¿sí? O Kali Linux, montarlo sobre una máquina virtual. Ya eso yo lo había explicado en la primera clase, que fueran avanzando en ese tema. Listo, si ya tienen instalado Kali Linux, una máquina virtual, perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar unas herramientas que Kali Linux trae ya por defecto. Las trae ahí porque Kali Linux es una herramienta utilizada específicamente para el tema de pentesting, para hacer ethical hacking. Entonces ahí tendríamos nosotros ya una cantidad de herramientas. Sin embargo, se pueden conseguir por separado. Yo puedo conseguir esas herramientas también por separado sin necesidad de instalar Kali Linux. Lo que pasa es que Kali Linux pues, nos permite a nosotros avanzar un poco más rápido. Listo. Entonces, tenemos ya el router aquí instalado. Entonces, el desafío que yo quiero que ustedes hagan es que logren instalar Windows y le instalen un servidor Apache. ¿Listo? Instalan una página web muy sencilla. Van a instalar el servidor SAN, donde instalan PHP, MySQL y Apache. ¿Listo? En ese servidor. Una máquina cliente que se va a conectar a ese servidor a través de una URL. Pero todo lo vamos a hacer interconectado con el router que está en la mitad. Entonces el router lo vamos a ubicar y vamos a hacer el tráfico. Vamos a crear una red WAN, una red metropolitana, dos routers compartiendo a través de un enlace serial, ¿sí? Conectados. Se hace la configuración de direccionamiento estática, ¿sí? Una direccionamiento estático, ¿sí? Y una configuración de enrutamiento estático y hacemos un PIN. Si nosotros logramos hacerle PIN al servidor, entonces ya tenemos comunicación y pasamos entonces a hacer una comunicación
a través de un navegador web. Entonces montamos una pequeña página web, ¿sí? Que diga hola mundo y que la pueda ver desde el otro lado. Ese es el ejercicio que quiero que hagamos para la próxima clase. Para después sobre ese contexto, escuchen, después que armen todo eso, tiene profe, ya lo tenemos listo, ya nos funciona. Ahora, ¿qué necesitamos? Armar unos ataques informáticos sobre ese contexto real, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder avanzar de una forma organizada. Entonces, ya una vez tenemos instalado, ya hice el proceso de instalación, cuando comienzo y levanto GNS3, entonces él me va a pedir aquí lo siguiente. Quiero agregar alguna imagen iOS, entonces si yo le doy clic acá, entonces me voy y debo buscar la imagen iOS acá, le doy clic donde dice imagen file, y debo ir a buscar a mi computador, en algún archivo que tengo que tener instalado, voy y busco la imagen iOS que descargué de internet o se la saqué a un router, sí, se la saqué a un router. Entonces vengo acá y se la instalo. Entonces le digo instalar acá, aquí me va a preguntar qué tipo de plataforma es, entonces por eso le digo yo, busquen una 2600 que aquí se comporta muy bien, o una 1700. Un C2600 se comporta muy bien. Entonces busquemos esa versión de imagen iOS. Una vez que le dan aquí agregar, él les va a aparecer en la parte de arriba, ¿sí? Y de esta manera ustedes ya tienen los routers listos para utilizar. Entonces cuando usted arrastra acá el router, ¿sí? Si no tiene imagen iOS, él le va a mandar este mensaje. Debe estar instalada la imagen iOS. ¿Listo? Una vez ya tienen instalado la imagen iOS, ustedes acá les debe aparecer el VirtualBox, pues a ustedes les va a aparecer. Ustedes integran todas las máquinas virtuales que tienen en VirtualBox, les va a aparecer acá, ¿sí? Obviamente acá pueden hacer también un control, ojo, escuchen bien, control, aquí, reload device, entonces él comienza a refrescar todos los equipos que tenemos acá. Y adicionalmente aquí en preferencias, si yo le doy clic aquí donde dice VirtualBox y le digo test, él va y me busca todos los sistemas operativos que tengo instalados en VirtualBox. ¿Para qué? Para que cuando yo comience a armar mi contexto, o sea, empiezo a arrastrar mi router, tengo que arrastrar dos routers, dos switches. En un switch pongo el servidor Windows o Linux, instalo el Apache, donde ustedes como quieran trabajar, instalo el Windows, el Apache, y el otro simplemente es un cliente, y hago pin hacia el otro equipo. Si logro hacer eso, hacer ese pin, o entrar a la página web que instalé en el servidor, listo, ahí termina la práctica. Entonces hasta ahí es lo que vamos a calificar el próximo sábado. Y de ahí para adelante comenzamos ya a tener todo el contexto listo para que podamos empezar a hacer el tema de intrusiones, etcétera, configurar el router de forma, ponerle controles a los routers, o sea, hacer un tema bastante interesante. Recomendaciones. Ustedes son ingenieros de sistemas, ojalá los invito a que hagan todo este proceso de instalación en Linux. Se comporta mucho mejor que en Windows, ¿sí? Si instalan Linux real, o sea, quiten de su computadora por este semestre Windows, instálenle una máquina Linux y hacen todo el proceso de instalación, GNS3, VirtualBox, todo en Linux, y verán que esa máquina les va a quedar, los ejercicios les va a salir lo mejor posible. Porque por experiencia hemos tenido problemas con sistemas Windows, por el tema de que Windows requiere muchos recursos y entonces Linux requiere menos recursos y podemos obtener mejores resultados. Listo, muchachos, esto es lo que les quería dar el día de hoy. Pues por problemas de internet muchos no podían conectarse, entonces ya quedó explicado acá y ya tenemos para trabajar toda la semana. Listo, muchachos, que estén muy bien.